Vamos a esperar un par de minutos. Ya. Ya no podemos seguir esperando. Vamos a... No sé por qué no entra nadie. Sí, vamos a empezar nomás. Bueno. Sí, sí, reenvía el enlace capaz no lo han visto. No sé, No, por si acaso.
Sí, sí, ahí lo mando. Toca las rebeliones. Ya, continuando con el tema de los previos, ¿no? A lo que sería el proceso de independencia como tal, ¿no? A lo que sería el proceso de independencia de los criollos. Bueno, de lo que sería posteriormente el Perú, ¿no? El Perú. Vamos a ver las rebeliones criollas, las primeras, antes de empezar ya la corriente libertadora del sur, la corriente libertadora del norte. Las primeras rebeliones que supongo que en su momento habrán tenido fuerza, ¿no? Pero estaban destinadas al fracaso, ¿no? Eran simplemente rebeliones, ¿no? Lo que se necesitaba para lograr la independencia era básicamente una guerra. ¿Y qué fue lo que sucedió, ¿no? Una guerra, una gran batalla, ¿no? Las rebeliones criollas fueron aquellas luchas dirigidas por los criollos, peruanos de provincias. Eh, Acá hay un error. Los criollos no necesariamente son peruanos de provincia. Los criollos son españoles nacidos en... No, hijos de español, son como mestizos, ¿no? Hijos de españoles y insulares criollos, bla, bla, bla. No, son españoles nacidos en Perú, ¿ya? Aunque también le llamaban a los mestizos, pero nacidos en las colonias, ¿no? Pero en este caso sí, ¿no? Se refiere a criollos con la acepción de, estos fueron rebeliones criollas en, ¿cómo se dice esto? En provincias, ¿no? En provincias. Fueron aquellas luchas dirigidas, ya, quienes movilizaron a los antiguos caciques para buscar el respaldo de la población indígena. Estos caciques como tal nunca estuvieron de acuerdo, ¿no? Con esta revolución, um, porque mantenían una posición, no necesariamente de poder. O sea, sí tenían cierto poder los caciques, pero vivían tranquilamente, ¿no? No era como su intención la separación de España, ¿no? Variaron el objetivo desde reformistas a separatistas. Sin embargo, todas poseen en común tener una disposición respecto a la abdicación del rey Fernando VII frente a Napoleón Bonaparte, 1808-1914, salvo la de 1805. Los principales levantamientos patriotas en tiempos de Bajal fueron los siguientes: el virrey. Primer grito de Tacna, 1811. El levantamiento de Huánuco, 1812. El segundo grito de Tacna, 1813. La revolución en el Cusco de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, en 1814. El primer grito de Tacna organizó este movimiento el limeño Francisco Antonio de Sela, quien era funcionario en las cajas reales de Tacna. Sela comprometió a un grupo de criollos y nobles indígenas y quiso coordinar su levantamiento con las operaciones del porteño Castelli en el Alto Perú. Pero el mismo día en que Sela eh, levantó a Tacna contra el régimen colonial, el ejército argentino era derrotado en Goyeneche, en Huaki por Goyeneche, el 20 de junio de 1811. Iba a ser como que una revolución coordinada, ¿no? Entre Argentina y Perú, ¿no? Pero no se pudo dar, no se pudo dar. Recuerda que Argentina y Perú eran casi frontera en ese momento, ¿no? No existía el virreinato no existía Bolivia, ¿no? Era el Alto Perú. El levantamiento de Cela duró 5 días solamente. Y al final fue capturado enfermo, semiparalítico y con una hemiplegia. Fue condenado a prisión y murió en la cárcel de Chagres, Panamá, 1821. Levantamiento de Huánuco, 1812. Mayor importancia tuvo el levantamiento de Huánuco de 1812, acaudillado por el criollo Juan José Crespo y Castillo, pero que fue sobre todo un levantamiento de tipo indígena rural. Intervinieron también del lado patriota algunos ex miembros del clero.
Ledesma, Villavicencio, Durán, etcétera. Causas. Las causas fueron a la vez sociales y políticas. Los indígenas estaban descontentos no solo por los repartos de la mercadería, sino también por el saqueo de sus cosechas, mientras que los criollos resentían su postergación en los puestos públicos. Claro, la preocupación de los indígenas era económica, pero la de los criollos era básicamente de poder político, ¿no? Desarrollo. Los indios parecen haber tenido propósitos más radicales que sus aliados criollos, pues no solo pretendían la salida de los españoles, sino también la recuperación de las tierras de cultivo que consideraban suyas, aunque estuviera en poder de los criollos. Ahí tenían un conflicto de intereses entre ellos. El levantamiento tuvo éxito en sus inicios. Los indígenas y criollos comprometidos tomaron Huánuco y en febrero de 1812 constituyeron una junta y lograron extender el levantamiento en casi todas las provincias vecinas. Pero los españoles organizaron una contraofensiva desde Tarma bajo el mando del intendente José González Prada, padre del escritor republicano Manuel González Prada. Por eso era mi confusión. Quien derrotó a los patriotas en el puente de Ambo, 1813. Una vez allí se impuso la diferencia de armamento, lo que permitió que hubieran 500 muertos entre los patriotas y ninguno entre los realistas. Los españoles estaban mejor armados en ese caso, ¿no? Segundo grito de Tacna. Los triunfos porteños en Salta contra las tropas virreinales dirigidas por Tristán animaron en 1813 algunas conspiraciones en el sur peruano, Arequipa, Tacna. Sus líderes fueron Enrique Payardelli y José Gómez, oficiales del ejército, patriota que habían sido tomados prisioneros por los realistas en el Alto Perú. Gómez y Payardelli consiguieron armar algunas tropas y marcharon desde Tacna hacia Arequipa, pero fueron derrotados en el encuentro de Camiara. No eran muy exitosas, ¿no? Estos son, son conocidos, ¿no? Rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua. Incluso hay una estación del tren que lleva su nombre, ¿no? Estación Mateo Pumacagua o Estación Pumacagua. La conspiración de 1814 tuvo por dirigentes a los hermanos José y Domingo Angulo, agricultores y comerciantes, José Béjar, Manuel Hurtado de Mendoza y el cura Ildefonso Muñecas. Dos de ellos, Hurtado de Mendoza y Muñecas, habrían nacido en la actual Argentina. Junto con ellos actuó el cacique indio Mateo Pumacagua. Es posible que algunos de estos dirigentes tuvieron contactos con Belgrano en el Alto Perú. Belgrano es como un dirigente, ¿no? Argentino, de lo que sería Argentina hoy, ¿no? De lo que eran las Provincias Unidas del Río del Plata, o el Virreinato del Río de la Plata. Durante los 6 meses que duró la revolución, comprometió un inmenso territorio, pues sus jefes organizaron 3 expediciones simultáneas. Sobre Huamanga, Béjar Hurtado de Mendoza, Puno La Paz, Pinelo Muñecas, Arequipa bajo el mando de Pumacagua y Vicente Angulo. Causas: permanente resentimiento indígena, orgullo y prestigio locales por el imperio inca, impopularidad de las contribuciones de guerra, propaganda liberal de algunos intelectuales partidarios de la Constitución de Cádiz. Este, ya. Entonces, estos caciques habían estado en problemas, ¿no? Bueno, no habían estado en problemas, habían tenido conflictos. Habían tenido conflictos con ¿cómo se llama? Con el gobierno español, ¿no? Sobre todo, siempre ha sido conflicto de impuestos, ¿no? Sobre todo intereses, impuestos, conflicto económico, ¿no? Sobre el dinero. Mateo Pumacagua, el realista, durante la rebelión de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II, entre 1780 y 1781, contribuyó a la causa realista, con pertrechos y hombres. ¿Ves? Por eso les digo, siempre ha sido, nunca la intención como tal ha sido, habrá habido algunos, ¿no? Buscar libertad y gloria al Perú, ¿no? Simplemente era, en tanto sus intereses no se vean afectados, no les importaba especialmente quién estuviera. Por eso es que cuando hay la revolución de Tupac Amaru II, Mateo Pumacagua apoya a los españoles, porque en ese tiempo era, tenía sus beneficios, ¿no?
Y no es el único, o sea, son muchos. Paralelamente ganó prestigio entre la nobleza inca siendo elegido alférez real de los indios nobles del Cusco en 1802. También apoyó las campañas de pacificación posteriores a la derrota de los rebeldes. En reconocimiento por sus servicios obtuvo rango militar llegando a ser coronel de infantería. En 1811 respaldó a la campaña en el Alto Perú del brigadier Goyeneche. En 1813, siendo integrante de la Real Audiencia del Cusco, de la que había llegado a ser presidente interino en 1807, tuvo noticia de la Constitución Liberal Española en 1812, que derogará Fernando VII y de las muchas leyes de Indias que no se aplicaban. El patriota. No obstante su avanzada edad, se unió a otros líderes indígenas y descontentos y a criollos liberales, demandando la vigencia de la Carta Española en 1812. Junto con el criollo apurimeño José Angulo y dos oficiales del ejército, el coronel Domingo Luis Astete y el teniente coronel Juan Tomás Moscoso, formó en el Cusco el 3 de agosto de 1814 una junta de gobierno según dicha constitución y llamó al pueblo a ponerla en vigencia por las armas. Lo que nos comentan, ¿no? Acá Mateo Pumacagua tiene dos fases. La fase, bueno, la primera etapa realista que él vive y la etapa patriota, revolucionaria, ¿no? Independentista, si quieren verlo de esa manera. Desarrollo de la rebelión. Encabezó una expedición hacia Arequipa, que venció a los españoles en La Pacheta el 9 de noviembre e ingresó a la ciudad al día siguiente. Ante la proximidad de las fuerzas realistas, Pumacahua dejó Arequipa el 30 de noviembre y buscó hacerse fuerte en Cusco y Puno, en las inmediaciones de Humachiri, Puno. El 11 de marzo de 1815, el ejército rebelde sufrió aplastante derrota. Sufrió una aplastante derrota, en serio. Al día siguiente, el jefe realista Ramírez, acuérdense, realista es por real, ¿no? Defienden al Real Estado Español, o Real Gobierno de España, o al Real Soberano Español, realistas, ¿no? Y patriotas, bueno, se refiere a los que luchan por la causa independentista, ¿no? Eso es para que siempre que se habla de realista, ya es real por los reyes, ¿no? Español. Y patriota, bueno, por la independencia, ¿no? Al día siguiente, el jefe realista Ramírez fusiló a Mariano Melgar en Arequipa, quien además de ser auditor de guerra del ejército patriota, había servido como artillero en la batalla de Machiri. 2 meses después, forcado Pumacahua a los 77 años de edad. Su cabeza, como la de Tupac Amaru, fue cortada y exhibida en el Cusco. Comenzó entonces una represión brutal con cientos de fusilamientos. El propio virrey Abascal tuvo que detenerlos, así con la derrota del movimiento de 1814 quedó cerrada la posibilidad de una independencia peruana autónoma con participación directa de sectores populares y medios bajos bajo el liderazgo de la Sierra Andina. Por lo que vemos, fue el sur del Perú, Tacna y Cusco, la región más activa, mientras que el norte, por el contrario, no registra señales evidentes de cuestionamiento al sistema colonial. Y es por eso mismo que llega la corriente libertadora del sur primero, ¿no? La de San Martín, porque en ese momento la región del sur era la más interesada, ¿no? En la independencia. Luego ya estaría la corriente libertadora del norte con Bolívar, ¿no? Por eso sería después. ¿Quién lideró el primer grito de Tacna? ¿Quién es? Francisco Antonio de Cela. Francisco Antonio de Cela. Actividad de aplicación 1. ¿Cuáles fueron las causas del levantamiento de Huánuco? Vamos, ¿no? Levantamiento de Huánuco. Ah, sociales y políticas. Para resumir, pongan causas sociales y políticas. Es como que lo
Son las causas resumidas, ¿no? Eran causas por las cosechas, ¿no? Por los puestos de poder, por los puestos de gobierno, todo eso, ¿no? Pero tenían muchas causas. Pero en general eran dos, ¿no? Tres ponemos, sociales, económicas y políticas. Ya. ¿Cuáles fueron los resultados de los levantamientos criollos? ¿Fueron buenos o malos? ¿Sirvieron o no sirvieron? ¿Lograron su objetivo o no? Yo diría que sí, que no, y me van a entender por qué. Más o Eh, menos, creo. sí, más o menos en el sentido de que dejaron plantada la idea, ¿no? De revolución. O sea, como tal, la idea se quedó ahí, pero o sea, Claro, no, no fue efectivo, pero sí dieron los primeros vistazos de revolución, ¿no? Que no se había dado hasta ujú. ahora. Eh, pero yo pondría, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de ellas? Terminaron en derrota todos. Se escucha, se escuchó. ¿Cuál es la importancia de Mateo Pumacahua? Mm, a ver, ¿cómo podemos poner? Mm, Bueno, fue uno de los criollos más interesados, ¿no? En la revolución. No tiene la misma importancia que todos, ¿no? Dejar sembrar esa semillita, ¿no? Ya que me preguntan por él, fue uno de los eh, más importantes en la revolución, ¿no? Completa el cuadro y ubica en el Perú el mapa del desarrollo de las rebeliones criollas. A ver, ¿cuál fue la primera? El primer grito de Tacna, creo que le llaman, ¿no? Está, Tacna. ¿Qué pide? A ver. Relaciona. Ya, bueno, acá le hacen con una rayita. Eso fue en, ¿cómo se llama? En 1811. Ya. Pone, lugar de rebelión, Tacna. De ahí el levantamiento de Huánuco, ¿no? Huánuco está. Que es en 1812, Ya, un Huánuco. año después, De ahí el segundo grito de Tacna, creo. que es el 13 Ya. Y el último que es en Arequipa, me parece, ¿no? de Arequipa, pero no, en el 14, Ya. 11, 12, 13, 14. Ya, ahí está. Melgar el rebelde. Melgar, ya. Clase social que dirigió respectivamente los movimientos sociales de los siglos 2, no, 17 y 19. No, 18 y 19. Mestizos criollos, indígenas mestizos, peninsulares criollos, indígenas criollos, mulatos plebeyos. ¿La de? Indígenas criollos. Mm, sí, está bien, está bien. Tenía mis dudas porque eh, según lo que va comentando, sería como que mucho, no mucho más preciso, ¿no? Pero sería más adecuado de acuerdo al texto. Mestizos criollos, pero como tal, mestizos no es una clase social. Pero sí, la de yo pondría como la. Ya. En las participaciones criollas del siglo XIX, la participación de los antiguos caciques fue para perseguir a los indios rebeldes,
para aprovechar su relación con la corona por la nula dirigencia de los criollos, para compartir el poder con ellos, para usar su influencia con los indios. ¿Por qué necesitaban a los caciques? En este caso, el papel de los caciques o el papel que ellos asumían con los caciques era la de eh, ellos siempre han sido el nexo entre los indígenas y bueno, el resto de personas, ¿no? Los criollos vivían en su mundo de criollos con españoles y los españoles vivían en su mundo de españoles. Y los caciques siempre habían sido el nexo, ¿no? Entre los indígenas con el resto. Y sí, como ahora necesitaban el apoyo indígena, los criollos buscaron a los caciques, ¿no? Entonces es la E, para usar su influencia en los indios. 3. Señala la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. Francisco de Sela dio el primer grito libertario en Tacna. ¿Fue el primero Sela? Sí, ¿no? Pero no sé si fue Francisco. Hay varios Celas en estas. Varios Celas en estas. O sea, hay varios Celas famosos, ¿no? No me confundo. Sí, Francisco Antonio de Sela, ¿no? Sí, este es verdadero. Enrique Payardelli fue derrotado en Camiara. Vamos a ver a Payardelli. Ahí está. Gómez y Payardelli y marcharon hacia el equipo, pero sí, también verdadero. Los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua se rebelaron en Cusco a inicios del siglo XIX. Es Arequipa, ¿no? Pero a ver, quiero saber si es que... Ujú. Y acá me comenta el Cusco. Formó el Cusco. Ya. Verdadero también. Luego del arresto de Numachiri, Mariano Melgar fue fusilado. Creo que fue ahorcado, ¿no? A ver, Melgar. Sí, verdadero también. Entonces es la D. Verdadero, 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 verdadero. Ya. Virrey contrarrevolucionario que luchó contra las rebeliones criollas. ¿Quién fue él? Abascal. Fernando de Abascal. Lideró el primer grito libertario producido en Tacna, 1811. Francisco de Sela, ¿no? Francisco. Claro, muy bien. Luego de la acción contrarrevolucionaria del virrey Abascal, la única junta que sobrevivió fue Junta de... A ver, esta es... Buenos Aires.
El segundo grito libertario producido en Tacna en 1813 fue liderado por eh, ¿dónde está? Enrique Payardelli, los hermanos Angulo, Juan Crespo y Castillo, Francisco de Sela, Mariano Melgar. Segundo grito de Tacna, ¿no? Enrique Payardelli y José Gómez. A ver. La A, ¿no? Payardelli. La rebelión de mayor trascendencia del siglo XIX que comenzó en Cusco en 1814 y se expandió a toda la Sierra Sur hasta Arequipa y el Alto Perú fue liderado por los hermanos Angulo y el cacique. ¿Qué cacique era este? Mateo Pumacahua, ¿no? Mateo Pumacahua. El primer grito de independencia se dio en Tacna, ¿no? El grito de Tacna, Tacna, 1900, 1800. 1811, ¿no? Poeta que fue fusilado luego de luchar contra Machiri. ¿Quién fue el señor poeta? Melgar, María. Valdelomar. Abraham Valdelomar. Ah, no, pero acá no está, ¿no? Ay, Dios. Abraham Valdelomar. Ya. A ver, vamos a Melgar el Rebelde. Activa extensión. Hablar de Mariano Melgar es necesario para recordar a uno de los más célebres e ilustres arequipeños, quien con su poesía, yarabí y romanticismo puso a Arequipa en el centro de la intelectualidad. Mariano Melgar fue hijo de don Juan de Dios Melgar Sanabria y doña Andrea Valdivieso Gallegos. Fue bautizado fue bautizado 2 días después de su nacimiento en la Catedral de Arequipa. Creció en su tierra natal. Eh, a los 3 años ya sabía leer y escribir. Bueno, era la educación de la época, ¿no? Su hermano José Fabio Melgar afirmaba que a los 8 años ya dominaba el latín y otros autores indican que antes de cumplir los 10 años llegó a dominar el inglés y el francés. Son gente que eh, económicamente muy poderosa, ¿no? Con mucho dinero, ¿no? Los criollos. Pero es que cuando ven, no sé, a alguien con dinero ya desde pequeño ya le están enseñando el inglés, ¿no? Y a los 10 12 años ya saben inglés, ¿no? Porque desde chiquitos se les está enseñando para que, para que tengan conocimiento del idioma, ¿no? Este, Estudió tempranamente en el convento de San Francisco. Mariano Melgar no solo fue un poeta, sino también un rebelde, quien atraído por las lecturas progresistas llegó a ansiar la libertad y romper el yugo español. Lo enroló al ejército nada menos que el cusqueño Mateo Pumacahua, quien lo designa auditor y luchador por los ideales de la libertad, o de libertad, ¿no? Según cuenta la historia, con Melgar nace el romanticismo en el Perú, al igual que sucedió en la península ibérica o en Francia. Mariano Melgar es el primero que realmente expresa un sentimiento andino mestizo tan dejado de lado por el centralismo limeño. Fue de los primeros, bueno, uno de los primeros y de los pocos en ser tomado en cuenta, ¿no? Siendo como indígena. Él era un mestizo, ¿no? Tenía herencia mestiza. Bueno, ascendencia. ¿Por qué se habla de Arequipa como centro de intelectualidad? Mm, a ver, ¿cómo podemos poner? Mm, ¿Por qué se habla de Arequipa como centro de intelectualidad? Ya.
Por la figura de Mariano Melgar, ¿no? Por la figura de Mariano Melgar. Por la figura de Mariano Melgar. Em, ¿Qué podemos rescatar de la niñez de Mariano Melgar? ¿Cómo era Melgar de chiquito? A los 3 años sabía leer y escribir. Claro, ¿no? Era muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, muy intelectual, ¿no? Era una persona muy intelectual, ¿no? No sé si inteligente. La inteligencia es complicado. Pero era bastante intelectual, ¿no? ¿Qué consecuencias trajo su espíritu rebelde y sus ansias de libertad? Su prematura muerte, ¿no? Su prematura muerte. Melgar murió temprano, ¿no? Creo que a los 27 años, una cosa así. Nace en el 90, muere en 1815. 25 años más o menos. O sea, muere bastante joven. Era un revolucionario que no le importaban muchas cosas. Su prematura muerte, ¿no? Su temprana muerte. ¿Cuál sería el origen del romanticismo en el Perú? Arequipa, ¿no? Arequipa y la obra de Melgar. Arequipa y la obra de Melgar. Mariano Melgar fue uno de fue lo que se considera el fundador, ¿no? Del romanticismo en el Perú. Él antes de partir, ¿no? A las batallas, a una batalla especialmente, justo en la última le escribe a su novia, ¿no? Unas cartas, unos poemas, ¿no? Melgar ese fue el poeta que murió, ¿no? Ajá, En la guerra. sí. Ya, a ver, vamos a ver si encontramos un videito futuro. Sobre todo de Melgar, que es la figura más, más recordada, ¿no? Ya, Mariano Melgar. Gómez. Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso nació en la blanca ciudad de Arequipa durante la época del virreinato, siendo hijo de Juan de Dios Melgar y Andrea Valdivieso Gallegos. Se cree que nació un 11 de agosto de 1790, aunque la fecha se debate entre el 8 o el 10 de agosto. Lo que sí se tiene certeza es que fue bautizado el 12 de agosto de ese año en la Catedral de Arequipa. Inició sus estudios en la escuela del convento de San Francisco de su ciudad natal. Se dice que a los 3 años ya sabía leer y escribir. A los 8 dominaba el latín y antes de cumplir los 12 años ya dominaba el inglés y el francés. Dibujaba y pintaba los paisajes de su primera juventud. En 1807, Mariano ingresa al seminario de San Jerónimo para estudiar filosofía y el acceso a su biblioteca lo acercó a los clásicos. Es por eso que en 1810 es becado y se encarga de la clase de gramática. Posteriormente, se desempeñaría como profesor de latín y retórica, física y matemáticas y filosofía, recibiendo las órdenes menores de manos del obispo Luis Gonzaga. En 1812, por razones amorosas, abandonó la carrera eclesiástica viajando a Lima para estudiar leyes. Su primer romance frustrado
fue hacia Melissa, apelativo de Manuelita Paredes. Posteriormente, siendo un tanto mayor, se enamoró de su prima María Santos Corrales, quien sería inmortalizada como Silvia, y que, según se cree, tenía por entonces 13 años, lo que lo empujó a abandonar la carrera eclesiástica. Entonces sus padres lo enviaron a Lima para que estudiara leyes. Inconforme con ello, regresó a Arequipa para reencontrarse con Silvia, quien lo convence para que obedeciera los deseos de sus padres. Otra vez en Lima, es testigo de la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812, una de las primeras promulgada en España, junto a los festejos realizados en homenaje a José Baquíjano y Carrillo, precursor de la independencia del Perú, y a quien Melgar le dedicaría la Oda al Conde de Vista Florida, plasmando el sentimiento de la mancomunidad hispanoamericana. Por ese entonces, en El Investigador, publica su fábula El Ruiseñor y el Calecero. Muchas de sus fábulas se publicaron después de su muerte y contienen mensajes de crítica hacia el Estado y en defensa del indígena, reflejando sus ideas de emancipación. De vuelta en Arequipa, sufrió la indiferencia de Silvia, plasmando estos sentimientos en su Carta a Silvia, donde describe cómo conoció el desamor y la pérdida de su amada. Al parecer, de esa época también data su célebre soneto a la mujer. Este periodo traduce a Ovidio y se dedica a labores de campo en el Valle de Majes, poniéndose en contacto con las variantes mestizas del antiguo arahui o canto quechua, y que luego adoptaría para componer sus célebres yarabíes. Cuando en 1814 estalla la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua en el Cusco, Mariano sale de Majes y se dirige a Chuquibamba para enrolarse en las tropas patrióticas que avanzaban para tomar Arequipa. Debido a su preparación, fue nombrado auditor de guerra. Después de la victoria de los patriotas en la Pacheta y la ocupación de Arequipa, la reacción realista los obliga a abandonar la Ciudad Blanca y dirigirse hacia Puno. Es así que el 11 de marzo del mismo año se libra la batalla de Humachiri en dicho departamento. Melgar resiste valerosamente, pero con la derrota de los patriotas es capturado y juzgado casi de inmediato en un tribunal improvisado en el campo de batalla que lo condenaría a la muerte. Al día siguiente, el poeta fue fusilado. Se cuenta que cuando el jefe del pelotón quiso ponerle una venda en los ojos, Melgar la rechazó diciendo: póngansela ustedes, que son los engañados, porque América será libre antes de los 10 años. Profecía que se cumpliría en 1904 con las batallas de Junín y Ayacucho. El 2 de julio de 1964, recibe el reconocimiento por parte del gobierno del Perú como uno de los primeros patriotas y soldados del país. La mayor parte de su obra fue publicada de manera póstuma. En 1827 fue editada en Ayacucho la Carta a Silvia. En junio del mismo año, el republicano de Arequipa publicó 5 fábulas suyas y, hablando de las mismas, son muy populares: El asno cornudo, Las cotorras y el zorro, Las aves domésticas, El sol, entre otras, inspirándose en Samaniego e Iriarte, donde se enfoca en la crítica de la realidad social de su tiempo y en la defensa del indígena peruano. En 1831 aparecen una serie de canciones que desde 1861 serían llamadas yarabíes, mientras que en 1833 se editó su traducción de Remedios de Amor del poeta latino Ovidio, a la que denominó como El arte de olvidar. Para don Augusto Tamayo Vargas, Mariano Melgar constituye un precursor del movimiento romántico, dando el punto de partida
de una auténtica literatura peruana o mestiza y donde se denota su amor a la naturaleza, a su pueblo, a la libertad y a la tradición del país. Esperando que este video te motive a leer los entrañables poemas de este importante personaje de la literatura y la historia peruana, no te canses de aprender. Nos vemos en el próximo video. Y ahí está la historia del señor Melgar. Como menciona, ¿no? Un poeta importante, ¿no? En su momento. Bueno, a ver, él es reconocido más como poeta a posterioridad. No tanto en la época que él estuvo, ¿no? Sí, era un poeta, sí, pero sus mayores actuaciones en su momento eran políticas, ¿no? Eran políticas, intelectuales, ¿no? De ahí, como dicen, ¿no? Póstumamente se publicaron sus obras, ¿no? Y ya adquiere la categoría de poeta, ¿no? Como sería, como es principalmente recordado ahora, ¿no? Con esto terminamos. Ya, con esto terminamos. ¿Alguna duda? No, está todo bien.